Muy buenas noches, bienvenidos. Guerra de cifras en este día de huelga general. La industria para, los transportes se mueven, los comercios abren y las ciudades tampoco paran. Una intensa jornada que deja de momento 38 detenidos y 1.500 identificados en Madrid, donde la Gran Vía ha sido cortada. En Barcelona se ha vivido una auténtica batalla campal y en Puerto de A Coruña ha estado paralizado completamente. La Alhambra en Granada también cerraba hoy sus puertas. En Sevilla el lema más coreado fue Zapatero embustero. Los líderes regionales de UGT y Comisiones Obreras, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, respectivamente, han pedido al Gobierno su rectificación en su política económica. Esta es la huelga general, la séptima de este tipo en España en la historia de la democracia y la primera en la que se han pactado los servicios mínimos. Comenzaba con heridos a primeras horas de la madrugada. Y el inicio de la huelga también se ha dejado ver en Barcelona. Los piquetes han bloqueado la entrada al Corte Inglés en la Plaza Cataluña. Pasada las 10 de la mañana, un cordón policial de una veintena de Mossos de Escuadra se habían desplegado entre los más de un centenar de sindicalistas que pretendían que el Corte Inglés no pudiese abrir sus puertas. Se ha producido pitos, bocinas y gritos de huelga general y algún rifirrafe verbal, básicamente con jubilados que pretendían hacer sus compras a primera hora de la mañana. Otros grupos menores de piquetes se han repartido por otras puertas de este Corte Inglés para impedir el acceso a posibles compradores. Un día marcado sin duda por la huelga general, una convocatoria que nos dejan imágenes dispares dependiendo de la comunidad autónoma a la que miremos o las distintas ciudades. Un 29 de septiembre en el que también ha tenido lugar en la Cámara Baja la sesión de control al Gobierno. En el Congreso de los Diputados, de nuevo enfrentamientos entre Gobierno y oposición. El presidente Zapatero ha eludido hablar del tema del día de la huelga. El líder del PP, Mariano Rajoy, preguntaba al presidente del Gobierno si los presupuestos de 2011 ayudarán a frenar la competitividad de la economía española. Zapatero se ha defendido diciendo que estamos en medio de una evolución, a pesar de la irrupción de los países emergentes. Y desarticulado un comando legal de ETA en Guipúzcoa. Uno de los arrestados había sido extraditado el pasado mes de abril en Francia. El ministro de Interior ha asegurado que se ha dado un buen golpe a ETA. El grupo de legales estaba liderado por Javier Atristain Gorosabel, alias Golfo, de 40 años, vecino de San Sebastián, también por Juan Carlos y Jesús María de Sance Zugasti. Todos ellos formaban parte del denominado Comando Imanol. En un comunicado, Rubalcaba ha asegurado que se trata de un duro golpe para la infraestructura legal de ETA en Guipúzcoa. Son algunos de los asuntos que nos ha dejado esta jornada. Les contamos otras noticias del día. El líder del PP andaluz, Javier Arenas, se ha referido al pacto entre Gobierno central y Gobierno vasco por el que se traspasará las políticas activas de empleo al País Vasco. Un hombre de 37 años y de nacionalidad marroquí ha sido detenido como presunto autor del homicidio de su hermana de 47 años en su domicilio. Y Sega ha anunciado la velocidad extrema de los juegos de acción con las características intensas de los shooters, es decir, los disparos. Se lo contamos. Intenso día de huelga general en Andalucía. Nos detenemos en la capital hispalense. El comienzo de la huelga en Sevilla ha tenido como escenario principal Mercasevilla, el núcleo de abastecimiento de alimentos de la ciudad, que ha sido el primero en esta jornada en recibir la visita de los piquetes informativos. Se han producido pitos, bocinas, gritos de huelga general y algún encuentro verbal, básicamente con jubilados que pretendían acercarse a esta zona de la ciudad, en Sevilla. Hemos puesto la vista, como decíamos al principio, en otra gran ciudad, en Barcelona, que se ha visto protagonizada por piquetes en las puertas del centro comercial del Corte Inglés. El centro abría sus puertas principales en la confluencia del Paseo de Gracia con Ronda de Sant Pere, pero los manifestantes han formado un gran cordón humano que ha bloqueado el acceso a este centro comercial durante más de media hora.
Y los comercios del centro de Valencia se han abierto al público a pesar de los piquetes informativos que han recorrido las principales calles comerciales de la ciudad. Una actuación que ha provocado que algún empresario bajara las persianas de sus negocios de forma momentánea. La tranquilidad y del tono festivo han sido las notas dominantes en la labor de los piquetes, que si bien han conseguido que muchos comercios bajaran sus persianas o cerraran sus puertas, estos han vuelto a abrir cuando han visto que los grupos de sindicalistas se marchaban. Y en Sevilla el lema más coreado fue Zapatero embustero. Los líderes regionales de UGT y Comisiones Obreras, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, han pedido al Gobierno su rectificación en la política económica. Tras la manifestación en Sevilla, donde el lema más coreado ha sido Zapatero embustero, estos se han dirigido ante el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia andaluza. Han agradecido la decisión de los trabajadores de secundar la huelga y de asistir a la marcha. Según sus datos, han asistido 40.000 personas. También se han quejado de los piquetes, entre comillas, del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del presidente Zapatero, porque dicen han sacado a cientos de policías para intimidar esta huelga. Nos sentimos satisfechos por los resultados de la huelga y queremos trasladar una felicitación, un agradecimiento a las trabajadoras y trabajadores de Andalucía por su valentía, por su coraje, por su compromiso con la defensa de los derechos. Si el Gobierno tuviera tanta agilidad, tanto empeño, pusiera tantas ganas por garantizar el derecho al trabajo todos los días del año como el día de huelga, os aseguro que no había ni un paro en Andalucía ni en España. El mayor piquete que ha estado funcionando durante esta noche y en estos momentos en Andalucía es sin duda el piquete que ha montado Zapatero, con todas las fuerzas de orden público, siguiendo, acosando, presionando a todos los trabajadores y trabajadoras que han estado participando, que están participando en los piquetes, a los mismos. Y el secretario general de la COE, José María Lacasa, ha destacado hoy la gran normalidad en la mayoría de los sectores empresariales, sobre todo en el del comercio, donde ha destacado la apertura del 95% de los establecimientos. Según los datos recabados por la patronal, en todos aquellos sectores donde los trabajadores y los empresarios han podido acudir libremente a trabajar, la tónica general ha sido de normalidad, mientras que donde los servicios mínimos han sido insuficientes, las consecuencias han sido más importantes. Ha indicado José María Lacasa que la convocatoria de paro general la pagaremos todos los españoles, ya que no proporciona ningún beneficio a nuestro país. Se ha centrado básicamente en el transporte. El del transporte, pues ahí todos sabemos que es donde los sindicatos han concentrado de forma más notable la actuación de piquetes. Y en ese sentido, a pesar de que hay muchísimas diferencias en las distintas regiones y capitales de España, pues ha habido bastantes actos de violencia, ha habido roturas de lunas, de autopistas, de autobuses, ha habido dificultades para acceder a la salida y a las rutas habituales en muchos sitios. Pues sin duda, como ya ven, ha sido una jornada marcada por la huelga general. Tenemos todavía disparidad de datos, depende de donde nos situemos, de la comunidad autónoma y de cada ciudad. Una huelga general en la que sí tenemos que destacar el acuerdo llegado en cuestión de servicios mínimos. Diversos incidentes en el transporte de las principales ciudades están marcando las primeras horas de huelga general en España. Los sindicatos convocantes, UGT y Comisiones Obreras han calificado de éxito el arranque de este paro y hablan de seguimiento masivo y escasez de incidentes. El Gobierno ha informado de que los servicios mínimos pactados se están cumpliendo al 99%. En Madrid, según la página web habilitada por la Secretaría de Estado de Comunicación, los autobuses de la empresa municipal de transportes funcionan ya con normalidad después de que los piquetes informativos bloquearon su salida de las cocheras. En la red de metro de la capital el tráfico se ha restablecido en la línea 9 después de que los trenes no pudieran funcionar con normalidad entre las estaciones de La Poveda y Rivas Vacia Madrid porque se habían colocado cadenas en las catenarias. También ha entrado en servicio la línea de cercanías Torrelodones-Villalba, que estaba cortada.
En Barcelona, según el Gobierno, tanto el metro como los autobuses urbanos funcionan correctamente, aunque también se han registrado incidentes a primera hora de la mañana. En los aeropuertos se han producido cortes en el suministro eléctrico en los mostradores de facturación del aeropuerto de Sevilla y en el acceso por carretera al aeropuerto de Oviedo. También ha habido incidentes en los ferrocarriles de vía estrecha en la línea Gijón-La Diana, cortada entre La Diana y La Felguera. Además, se han suprimido los trenes entre Santander y Cabezón de la Sal al no estar operativo el control de tráfico centralizado. Respecto a los mercados centrales, el Ejecutivo ha señalado que funcionan con normalidad, aunque con una actividad muy ralentizada después de los bloqueos protagonizados durante la noche por los piquetes informativos. El Gobierno ha informado también de que el consumo de energía entre la medianoche y las 5 de la mañana se ha reducido un 6,2% a nivel general y un 12,4% en las grandes industrias. La huelga general ha arrancado con una fuerte movilización de los sindicatos. El objetivo, dejar sin accesos por carretera y sin autobuses urbanos las grandes ciudades, especialmente Madrid. Los primeros piquetes han bloqueado esta madrugada la salida de autobuses en varias cocheras del centro de la capital y la entrada a los mercados. Estamos tratando de lo que por ahora es la salida de los servicios mínimos. Bueno, pues tratar de retrasarla en la medida en que los servicios mínimos han sido impuestos de manera abusiva por el Gobierno de la Comunidad, coartando el derecho de huelga de estos trabajadores. Y al menos tratar de retrasar la salida pues todo lo que podamos. Los intentos por retrasar los servicios mínimos han desembocado ya en algunos enfrentamientos entre trabajadores y fuerzas del orden. Más de 250 organizaciones han confirmado que se unirán a la protesta convocada por los principales sindicatos del país en contra de la reforma laboral. En Barcelona se cumplen los servicios mínimos, pero no hay aviones de Ryanair e EasyJet. El día nos deja otra imagen, la del Congreso de los Diputados. El tema más destacado, los presupuestos generales del Estado para 2011. Unas cuentas no exentas de polémica. Rajoy preguntaba a Zapatero si estos presupuestos ayudarán a salir de la crisis al país. El presidente del Gobierno se ha vuelto a escudar en que vivimos una evolución. Con la sombra de la huelga general planeando sobre el Congreso de los Diputados, la sesión de control al Gobierno ha empezado con ánimos encrespados. El Partido Popular ha sacado sus armas dialécticas contra el Ejecutivo, golpeando con los presupuestos. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha arremetido contra Zapatero por prever en los presupuestos del Estado un aumento del paro en 2011, pese a haber realizado una reforma laboral que ha acarreado en huelga general. Zapatero ha eludido responder a Rajoy sobre la huelga y se ha limitado a afirmar que la competitividad de España se ha mantenido pese a la crisis. ¿Qué ha generado usted con su reforma laboral? Hace una reforma laboral, le hacen una huelga general y encima anuncia que va a haber más paro el año que viene. Y usted con estas políticas es muy difícil hacer nada. Habla usted de confianza. Claro, debe hablar de confianza. 190 puntos el diferencial con el bono alemán. Así es imposible crear empleo, señor presidente. Usted no ha refutado que España no ha perdido cuota en el mercado del comercio internacional. Ese es el dato fundamental de la competitividad. Silencio, por favor. Lo demás no son datos reales, son opiniones sobre encuestas e informes que tienen poca credibilidad. Rajoy además ha afirmado que el objetivo prioritario es la creación de empleo y que solo se puede conseguir aumentando la cuota española de exportaciones, algo con lo que ha coincidido el presidente del Gobierno. La demanda interna va a contribuir poco al crecimiento, así lo dicen los propios proyectos de presupuestos generales del Estado, y por tanto hay que crecer en el sector exterior. Y para ello hay que mejorar la competitividad. Como no podemos devaluar, tiene que mejorar todo aquello que afecte a la competitividad. Rajoy, estamos de acuerdo en los razonamientos fundamentales sobre la necesidad de que la actividad económica para generar empleo debe tener la más alta competitividad. Simplemente le quiero hacer un matiz de consideración general en relación con su pregunta. La competitividad de la economía española no está cayendo. Con este panorama, el Popular ha afirmado que el año que viene van a subir los impuestos, bajar la partida de infraestructuras, habrá más paro y más recortes sociales. El Popular ha concluido afirmando que así no se puede generar empleo ni mejorar el nivel de vida de los españoles. Y en Sevilla, el líder del Partido Popular, Javier Arenas, se ha referido al pacto entre Gobierno Central y Gobierno Vasco por el que se traspasará las políticas activas de empleo al País Vasco. Arenas ha insistido en que en ningún momento se ha pensado en el millón de parados que existen en Andalucía.
El acuerdo entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco es malo para Andalucía. De esta forma ha calificado ante los medios el presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, el pacto entre estos dos partidos sobre el traspaso de las políticas activas de empleo al País Vasco. Ha dicho que huele a ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, algo que se certificará cuando se pueda leer la letra pequeña del acuerdo. Además ha dicho que en ningún momento se ha pensado en el millón de parados que tiene Andalucía, sino en la necesidad que tiene el Partido Nacionalista Vasco de arañar la Caja Única de la Seguridad Social y de su deseo de que España cuente con un gobierno lo más débil posible. Por su parte, según Arenas, el presidente del Gobierno únicamente ha buscado en este acuerdo ganar tiempo para no convocar de inmediato elecciones generales. Arenas ha manifestado su preocupación por las consecuencias que traerá el pacto entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco. Y me preocupa mucho que a partir de ese acuerdo ya no sea la Tesorería General de la Seguridad Social la única que gestione, como hasta ahora, las cuotas de seguridad social. Eso se va a terminar a raíz de ese acuerdo. Hasta ahora los socialistas y nosotros siempre hemos dicho lo mismo, hasta ahora, que era que las cuotas de seguridad social se gestionaban exclusivamente a través de la Tesorería General de la Seguridad Social y del marco de Caja Única. Pero es que además, como comentábamos con nuestra portavoz, nuestro Estatuto de Autonomía obliga a la defensa de la Caja Única de la Seguridad Social. Además, el líder de los populares andaluces se ha referido a la huelga general deseando que la jornada finalice sin ningún incidente importante. Se ha referido a la falta de diálogo social por parte del gobierno de Zapatero, que ha derivado en la desconfianza de la sociedad española. Algo difícil de recuperar, ha dicho, hasta que no se convoquen elecciones generales. Es imposible que se recupere la confianza por parte de los españoles hasta que haya elecciones generales. Creo que España lo que necesita de verdad son elecciones generales y no huelgas generales. Nosotros no hemos apoyado esta huelga desde el respeto a los sindicatos, porque creemos que la huelga no aporta nada en la salida de la crisis. Lo que de verdad abriría un horizonte, ¿no?, de confianza a España, pues sería la celebración de las elecciones generales. Y con respecto a reanudar el diálogo social, insisto, creo que es muy difícil hacerlo desde un gobierno que sigue mintiendo a diario. Entre las iniciativas legislativas que su partido presentará en este periodo de sesiones, a falta defendido de iniciativas de calado por parte de la Junta de Andalucía, un proyecto de autoridad pública del profesorado que se eleve al Congreso de los Diputados y garantice las inversiones presupuestarias, la Ley de Reforma de la Administración Pública Andaluza y la Ley de Desaparición Gradual del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía. Desarticulado un comando legal de ETA en Guipúzcoa. Uno de los arrestados había sido extraditado el pasado mes de abril por Francia. El Ministerio del Interior ha asegurado que con las detenciones de 3 personas en Guipúzcoa, de estos 3 miembros legales de ETA no fichados por la policía, se ha desbaratado el intento de la banda de recomponer el histórico complejo Donosti. ¿Cuándo? La Guardia Civil impide a ETA reorganizar el complejo Donosti. Es lo que dice Interior tras la detención de 3 presuntos etarras en Guipúzcoa. El supuesto líder del grupo es Javier Atristain. Los otros 2 miembros, legales, es decir, no fichados por las fuerzas de seguridad, son los hermanos Juan Carlos y Jesús María Besance Zugasti. Se les considera miembros del Comando Imanol. Atristain ha sido detenido en Usurbil, aunque reside en San Sebastián. Los hermanos Besance han sido detenidos en su domicilio de Villabona, el lugar que se ve en estas imágenes. La Guardia Civil ha realizado registros en varias localidades de Guipúzcoa. Esta operación deriva de la detención de Ibai Beovide en febrero, también en Guipúzcoa. La investigación llevó hasta Atristain, que se entregó en marzo a la policía francesa y fue extraditado a España. Ahora se encontraba en libertad condicional. Nuevas averiguaciones de la Guardia Civil sobre los miembros del comando y la creencia de que disponían de un vehículo y explosivos han precipitado el operativo ordenado por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional. Y un hombre de 37 años y de nacionalidad marroquí ha sido detenido hoy como presunto autor del homicidio de su hermana de 47 años en su domicilio de la localidad murciana de Llano de Brujas. Agentes de la policía local acudieron al lugar y al entrar en la casa se encontraron a la mujer muerta tendida en el suelo. En esta casa de la pedanía murciana de Llano de Brujas sucedieron los hechos. Un marroquí de 37 años ha sido detenido como presunto autor del homicidio de su hermana de 47, a la que golpeó repetidas veces con una sartén en la cabeza durante una riña.
Este vecino muestra el lugar exacto donde la policía encontró la sartén. Ya no ha caído por aquí, además se ve por aquí roto, Al parecer el hombre llamó al 112 para ocultar el asesinato, advirtiendo de que su hermana no le abría la puerta, pero el testimonio de los vecinos llevó a su detención. Sega ha anunciado la velocidad extrema de los juegos de acción con las características intensas de los shooters, es decir, los disparos. Lo ha hecho en su último título, Vanquish. El juego ha sido desarrollado por Platinum Games. La velocidad extrema de los juegos de acción con las características intensas de los shooters. Es Vanquish, la nueva apuesta de Sega. Desarrollado por Platinum Games, el estudio japonés responsable de títulos como Resident Evil, estará disponible para PlayStation 3 y Xbox 360. Un proyecto ambicioso que ha presentado en Madrid el director de la compañía nipona Atsushi Inaba. Un título nuevo en tiempos de crisis. De siempre los publicadores suelen sacar juegos en serie, franquicias, y suelen tirar más por ahí que no con títulos originales. Con la crisis esto se acentúa más e incluso ahora es más difícil aún hacer juegos nuevos que no sean una franquicia conocida y sacarlos y tener éxito. Vanquish nos traslada a un escenario futurista en el que Rusia y Estados Unidos se disputan la propiedad de los recursos energéticos del mundo. Acción y ciencia ficción entrelazados en lo último para nuestras pantallas. Y mediante una actualización gratuita del sistema, PlayStation 3 ofrece la posibilidad de ver películas en formato Blu-ray en 3D, además de videojuegos. Mientras tanto, Sony continúa desarrollando lo que ha venido en llamar como experiencia real en 3D, un sistema que permitirá ver en el futuro películas y videojuegos en 3 dimensiones ante un televisor de alta definición sin necesidad de utilizar unas gafas. PlayStation 3 se actualiza para ofrecer a los usuarios la posibilidad de ver películas de Blu-ray en 3D. Un nuevo servicio que amplía las oportunidades de esta consola. Cristina Infante es responsable de marketing de hardware de PlayStation. Sí, desde la semana pasada y mediante una actualización gratuita del sistema, todas las PlayStation 3 que hay en el mercado son capaces de ver películas en Blu-ray en 3D. Esto significa que ya podemos leer tanto los videojuegos, que ya están empezando a salir algunos con 3D, y también a partir de ahora podremos ver todas las películas que salgan. Para ver los juegos y las películas en 3D es necesario utilizar unas gafas, un instrumento imprescindible en estos momentos, que se podrá desechar en el futuro, cuando Sony consiga desarrollar lo que ha denominado como experiencia real en 3D. El problema principal que se ha detectado con las pantallas que eran de 3D sin gafas es que para poder apreciar el 3D tienes que estar perfectamente enfrente en un punto determinado para verlo. Las personas que están a un lado u otro de la imagen ya no perciben esa imagen en 3D de una forma nítida, sino que perciben una imagen distorsionada, y eso lógicamente no es una experiencia de la calidad que Sony quiere ofrecer al consumidor. El 3D es una de las grandes apuestas de futuro de Sony para la PS3, a la que está previsto que llegue un gran número de juegos en este formato en los próximos meses. Un corrimiento de tierra ha sepultado hasta 300 viviendas en México. El mal tiempo no acompaña las tareas de rescate de los afectados. Por ahora, los servicios de emergencia confirman 7 muertos. El mal tiempo bloquea la ayuda para rescatar a los afectados por un impresionante corrimiento de tierras en el estado mexicano de Oaxaca. Esas mismas condiciones meteorológicas son las que provocaron el alud que ha sepultado cientos de viviendas en la localidad de Santa María de Tlahuitolpetec. Por ahora, los servicios de emergencia confirman 7 muertos y un número indeterminado de desaparecidos que podría rondar los 400 o 500 según diferentes informaciones de la prensa mexicana. La lluvia que continúa azotando la zona ha provocado el desbordamiento de 4 ríos en el estado y mantiene cerrados por riesgo de derrumbamiento 2 puentes, que son paso obligado de los efectivos desplazados para alcanzar la zona afectada.
El desprendimiento se ha producido de madrugada, por lo que la mayoría de los habitantes se encontraban durmiendo dentro de sus casas. Las autoridades manejan una hipotética cifra de víctimas de entre medio millar y 1 millar. Yolanda forma un gobierno de minorías con el apoyo de Geert Wilders. El pacto, alcanzado 3 meses y medio después de las elecciones anticipadas, se va a someter a la aprobación de los grupos parlamentarios. Democristianos y liberales de derecha llegan a un acuerdo para formar un gobierno de minoría en Holanda. Juntos suman 52 escaños de una Cámara de 150, por lo que necesitan el apoyo de un tercer partido para conseguir la mayoría parlamentaria, y lo han encontrado en la formación antimusulmana de Geert Wilders. El pacto, alcanzado 3 meses y medio después de las elecciones anticipadas del 9 de junio, se va a someter a la aprobación de los grupos parlamentarios este miércoles. Hasta que no sea ratificado, no se conocerán todos los detalles del acuerdo. La negociación ha sido larga debido a los fragmentados resultados de los comicios y a las reticencias iniciales de algunos partidos, como el democristiano CDA, a colaborar con el extremista Wilders. Durante estos meses se barajó también la alianza entre liberales, laboristas, liberales de izquierda y verdes, pero fracasó por las diferencias ideológicas insalvables de los grupos. Y hasta aquí todo por hoy. Mañana volvemos a la misma hora para contarles más información. Que descansen. Buenas noches.